Bienvenidos a todos una vez más. Estamos comenzando nuestra siguiente clase en la serie Hechos del Reino de los Cielos. Saludamos también a través de Facebook, ya están por ahí algunos conectados. Shabbat Shalom para todos, bendiciones a través de YCQ, a través de YouTube también. Bueno, vamos a libro de los Hechos, ¿ok? Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 8. La semana pasada estudiamos el capítulo 7, le llamamos la historia de la rebeldía. Finalmente esta clase nos llevó a recordar a Stefanos, ¿verdad? Que viene del hebreo Kratiel, que significa corona de Elohim. Este hombre del cual se le conoce como el primer mártir, se le conoce así, aquel que entregó y no escatimó tampoco su vida por causa de decir la verdad, por causa de la palabra. Y también vimos la primera aparición de el famoso Shaul de Tarso, el cual vamos a ver más adelante, ya enseguidita, que aparece en escena ahora del bando, podríamos decirlo, de los creyentes, del lado del Israel verdadero. Acuérdense, otra vez vamos a seguir recordando esto. En el primer siglo estaba la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Tanto en Judea, en los alrededores, en Samaria también, en Galilea, y también en la diáspora, y todos estaban esperando la redención, como dice la Escritura, todos estaban esperando el tiempo del Redentor, del Mashiach, que apareciera. Y entonces cuando aparece, pues viene esta controversia dentro de Israel, especialmente por el liderazgo que no le admite y no le acepta, y vienen estas controversias y viene incluso una persecución sangrienta incluso, ¿verdad? Porque llegaron a matar a muchos, y justamente Esteban, el que vimos la semana pasada, fue el primero, y ahí aparece un hombre, dice que consentía y participaba en su muerte, y según algunos datos que vemos aquí, algunos creen y dicen que fue uno de los testigos, que por eso se quedó con las ropas de Kretiel, de Esteban. Y eso empezamos a ver también que causó, ¿verdad? Que empezasen a ser perseguidos. Vimos que fueron a empezar, dice que fueron esparcidos, lo último que leímos, ¿verdad? Dice, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los Sheliachim. ¿Por qué los Sheliachim no fueron esparcidos? ¿Verdad? Porque ellos no fueron dispersados. Porque acuérdense que recientemente habíamos hablado que Gamliel, este gran maestro de Israel, ¿verdad? Dijo al Sanedrín que no los molestasen más, que los dejaran, y que si ese consejo, ese grupo crecía, pues ya era del Eterno y se iban a estar luchando contra ellos, y no iba a desaparecer. Entonces, ¿quiénes empiezan a perseguir? Bueno, empiezan a perseguir al resto de los discípulos, o a los discípulos que también hacían esto. Pero obviamente pues esto fue lo que también vino a traer la siguiente etapa, que es llevar el mensaje en los alrededores y fuera de Jerusalén y fuera de Judea. Dice entonces y vamos a continuar. En el 8.3 también leímos, pero Shaul perseguía a la congregación de Elohim. Acuérdense que las versiones dicen iglesia, como si hablara una iglesia cristiana o algo así, ¿verdad? No, cuando dice a la Cajal, a la congregación, el escritor está haciendo énfasis exacto de lo que es la congregación de Israel, la congregación de Elohim, es decir, fuera de los que estaban creyendo en Yeshua, fuera de los Sheliachim, fuera de los Talmidim, fuera de los discípulos y los emisarios, los apóstoles, que era el Israel renovado, que se estaba haciendo notar y que estaba creciendo. Fuera de ellos en realidad no había cajal, no había congregación.
En realidad los demás no era congregación, las autoridades y los grupos fariseos y saduceos, todos esos simplemente eran grupos políticos religiosos. Fíjense cómo estaban quedando fuera de la congregación de Elohim. Cuando dice aquí el autor, pero Shaulo perseguía a la congregación de Elohim, no se refiere necesariamente a la iglesia romana o alguna iglesia a una iglesia denominada como las 40 y tantas mil que hay hoy día, no, sino se refiere a aquellos israelitas que estaban creyendo en Yeshua y estaban emergiendo como el nuevo Israel renovado, o el Israel renovado, así de sencillo, el Israel renovado, y que se estaban mostrándose al mundo como hijos de Elohim, como hijos del Altísimo, como hijos de la luz, como la familia de Elohim, como los Meshijim. Meshijim no es mesiánicos, también es un término incorrecto que han acuñado algunos movimientos para decir que ya no son cristianos untados, ahora son mesiánicos, ¿verdad? No, la palabra Meshijim quiere decir ungidos, es decir, pero ungidos por el Ruach HaKodesh. Aquellos que estaban demostrando después de reconocer a Mashiach que estaban siendo ungidos por el Ruach HaKodesh. Entonces, igual, sí, por aquí dicen que hay unas versiones que dicen los creyentes, sí, los creyentes, los talmidim, ¿verdad? O Mishpahaja Elohim, la familia de Elohim, así de sencillo. Bueno, y sigue diciendo, entonces, introduciéndolos en las casas y arrastrando a hombres y mujeres y los ponían en prisión. ¿Se dan cuenta? Shaulo de Tarso también participaba en esto. Y eran otros más, no era solamente él. ¿Por qué lo menciona aquí el autor? Porque obviamente más adelante se va a introducir en la vida de este hombre. Se va a introducir en la vida de este hombre que vino a ser, pues, ahora sí que la antítesis, ¿verdad?, del judaísmo. Dice, bueno, la síntesis más bien, no, sí, la antítesis. Dice en el 8.4, vamos a continuar, dice, pero los que fueron esparcidos iban por los alrededores, ¿qué dice? Proclamando la buena nueva del reino. Ahí está. Proclamando la buena nueva del reino. Y aquí empezamos a ver que se cumple también lo que Yeshua les había dicho: me seréis testigos, ¿verdad?, en Judea, Samaria, en Galilea, hasta el último de la tierra. Empezamos a ver cómo se va a empezar a cumplir también esto, porque ellos empiezan a compartir a partir de ahí. Imagínense, son dispersos, y ¿qué empiezan a hacer cuando empiezan a ser dispersos? Pues obviamente empiezan a ir de lugar en lugar, y empiezan a concurrir en algunos lugares en donde se les recibe, ¿verdad? Y empiezan ellos a compartir todo lo que estaba pasando en Jerusalén. Y dice en el verso 5, entonces Felipe, aquí viene uno de los discípulos también, ¿verdad? Entonces dice Felipe, que es en hebreo es Naftalí. Felipe dice, o Naftalí, descendió a una ciudad de Samaria, les predicaba lo relativo a Mashiach. Ahí está, descendió a una ciudad de Samaria y les predicaba lo relativo a el Mesías. ¿Ok? Yeshua ya había pasado por Samaria, acuérdense que ya había un historial ahí, ya había creyentes, pero obviamente los discípulos van todavía a confirmar y van a hablar a todos aquellos que todavía no escuchaban. Entonces, dice, descendió a una ciudad de Samaria y les predicaba lo relativo al Mesías. Y al escuchar los hombres del lugar su palabra, le prestaban atención y se persuadían de todo lo que decía, porque veían las señales que realizaba. Porque muchos que estaban atados por espíritus inmundos gritaban en alta voz y salían de ellos, y otros que estaban paralíticos y cojos eran sanados. Aquí están las señales también que Yeshua había dicho también, ¿verdad?, que iban a hacer. Y dice en el 8, de modo que hubo gran regocijo en aquella ciudad. Y había allí cierto varón cuyo nombre era Shimón,
en Samaria, quien había vivido en esa ciudad durante mucho tiempo y que engañaba al pueblo de Samaria con sus artes mágicas y alardeaba diciendo: yo soy grande. ¿Se acuerdan de Samaria? ¿Se acuerdan de el lugar a donde llegó Yeshua y la mujer y todo esto, y lo que significa, todo lo relacionado a Shomron, todo lo que representa, ¿verdad?, toda esta región Samaria? Representaba la apostasía de Israel. La misma mujer samaritana, ¿verdad? Y Shechar, ¿se acuerdan de la ciudad de Shechar? Lo que significa, toda la connotación que hay alrededor ahí, hasta los mismos nombres y todo el ambiente que se vivía ahí. Así es, estaban embriagados, significa borrachera. Shechar, a la ciudad donde llegó Yeshua y se encontró con la samaritana, significa que Israel estaba embriagado con el vino de Babilonia, por supuesto. Y vean, dentro de Shomron estaba aquí Shimón, dentro de Samaria estaba aquí Shimón, y era un mago, era un brujo, era un santero, Ahora, estas cosas existen, ya saben, hay un montón de gente por allá, ¿verdad?, influenciada por el judaísmo, que el diablo no existe, que los demonios no existen, que todas estas cosas no existen, que todo esto es locura, ¿verdad?, de la gente. Toda la escuela de Maimónides ahí totalmente racionalista empieza a decir que todo esto no existe. En el primer siglo, claro que existía y todos lo sabían, hasta los fariseos sabían. Es más, hasta los mismos fariseos que hoy dicen que todo eso no existe, denunciaban falsamente a Yeshua de que él se movía por los poderes del enemigo. Obviamente no, lo hacía por el poder del Eterno. Pero lo que voy es de que la Escritura da evidencias de que incluso los judíos del primer siglo sabían que estas cosas existían. Y este hombre, ¿verdad?, dice Shimón, ¿verdad?, dice que había engañado al pueblo. ¿Con qué? No sé cómo vienen sus versiones, en el 8:9. Aquí dice con artes mágicas. Artes mágicas. A ver, vamos a ver cómo dicen otras ciudades. Practicaba la brujería en la ciudad y había asombrado a los gentiles en Shomron. Fíjense nada más, hechicería. Y hoy día, hasta el día de hoy, existe esto. Aquí en México, ¿verdad?, hay lugares muy reconocidos por esto, santería y todas estas cosas, ¿verdad? Aquí en México, ahí en Tatemaco, en Veracruz, ¿verdad?, se sabe que hay pura gente que hace todas estas cosas. Y dice que él alardeaba diciendo que era alguien grande. Y dice en el 8:10, de modo que todos se inclinaban delante de él, tanto grandes como pequeños, y decían: este es el gran poder de Dios. Fíjense, ahora, nada hay nuevo debajo del cielo. Shomron es la figura de Israel que está en Shechar, que está embriagada. Eso es Israel, esa era una mezcla de israelitas con gentiles, y había gentiles ahí. Hagan de cuenta que era como una iglesia gentil. Fíjense lo que les voy a decir, piensen en esto. Era israelitas asimilados, mezclados, paganizados, decían que servían a Elohim, y tenían ahí a este hombre que hacía milagros y los engañaba y decía que era alguien grande, como un apóstol. Y entonces con sus artes mágicas sanaba y hacía estas cosas y a las otras, ¿verdad? Y los aventaba y se caían y brincaban y se revolcaban y vomitaban y todo esto, y decía que era alguien grande. Y estaba toda la gente ahí persuadida y los tenía atados. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿se dan cuenta que hace 2000 años pasaba lo mismo que está pasando hoy? Hay lugares que están embriagados del vino de Babilonia, no con milagros, sino con manejo de energía, le llama la ciencia, pero no es otra cosa que espíritus inmundos, apoderados de gente que se dice ser grande, que acarrea multitudes, que solamente dicen fire, fire, y la gente se cae. Señales, artes mágicas,
Dicen por acá si sería el primer apóstolo. Yo creo que ha de haber sido uno de los primeros apóstolos, porque no era el primero. Antes ya pasaba esto, en Judea pasaba, en la época de los profetas había esos hechiceros, había falsos profetas. Y ahí viene, ¿verdad?, una descendencia, y hasta el día de hoy ahí están, ¿verdad?, gritando fire, fire, y tirando a la gente y haciendo estas artes mágicas, y a la gente le dicen que son milagros. Por eso tenemos que entender cuando Yeshua dice, ¿verdad?, que iban a venir falsos apóstoles. Fíjense, falsos ungidos, que iban a venir con milagros para engañar si fuera posible los elegidos, haciendo milagros falsos, es decir, milagros, pero realmente que vienen de las tinieblas para engañar. Entonces, ya desde el primer siglo, aquí ya estamos viendo que había una especie de apostolobos que se alardeaban a sí mismos diciendo que eran grandes. ¿A poco hoy día no vemos este mismo sistema allá en Shomrón, que están llenos de shehar, llenos de embriaguez, del vino de Babilonia, haciendo esas artes mágicas y haciendo esos milagros falsos, y toda la gente persuadida, y todos ahí, wow. Dice, de modo que en el 10, todos se inclinaban delante de él. Fíjense, todos se inclinaban. ¿Han visto estos lugares cuando esta gente que hace que cruzadas y que hace no sé qué de sanación y no sé qué de los milagros y ven por tu milagro? ¿Cómo está la gente? Ahí, se les postran y el profeta de Dios, y es grande, y el profeta de Dios le dicen, y que el apóstol de Dios, y que no sé qué, y trajeados así, ¿verdad?, con trajes carísimos, y andan en jets y todas esas cosas, ¿verdad? Hay un montón de gente por aquí, por allá. Y hay otros que no son tan famosos, pero también ahí la gente ahí anda, ¿verdad?, postrándose a ellos, tanto grandes como pequeños, y decían, este es el gran poder de Dios. Fíjense nada más. Dice, y todos ellos convencidos, porque con sus artes mágicas los había maravillado durante mucho tiempo. ¿Qué les parece? Con sus artes mágicas los había maravillado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, fíjense, él estaba ya hablando, ¿verdad? Estaba diciendo sus hechicerías y todo, y tenía ahí jornadas, ¿verdad?, de milagros, y ven por tu milagro, y ven por tu decláralo, y todas estas cosas. Viene Felipe y empieza a hablar de la palabra, empieza a hablar del Mashiach, ¿verdad? Y empezaron a debatir entre ellos, es decir, entre las dos enseñanzas, y empezaron a creer a Felipe, que proclamaba que el reino de Elohim, hombres y mujeres eran purificados en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Se imaginan? Empezaban a salir de todos sus movimientos místicos y nuevaeristas y todas esas cosas, ¿verdad? Santería, bueno, no existía en esa época, pero todo eso era babilónico. Y vean, ahí está, pone Ofe Bonilla, 2 Samuel 17:30. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, de los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Sima. Y ponen aquí un texto. Ya desde la época de Samuel ya traían todo esto, ya una contaminación. Es más, desde que salieron de Egipto. Cuando estudiamos la vida de Esteban la semana pasada, dice que él los reprendió y les dijo que en vez de servir al Eterno en el desierto, estaban sirviendo ¿a quién? ¿Se acuerdan? A las deidades egipcias, a Moloch, y llevaban la estrella, y llevaban el hexagrama ahí, ya llevaban la bandera con el hexagrama ahí pintado. Ya desde entonces se habían entregado a los ídolos. Y en Israel nunca faltaban este tipo de personajes. Pero viene Felipe ahí a Shomrón y empieza a hablar del reino de Elohim, ¿verdad? Y dice que empiezan a ser purificados. Empiezan a hacer teshuvah, empiezan a escuchar, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, dejen todo eso y vuélvanse al Padre. Vuélvanse a Él. Y dice, y aún Shimón creyó. Ahora, es muy interesante porque vamos a ver si realmente creyó o no.
Pero dice que aún Shimón creyó y fue bautizado, fue purificado. Y seguía a Felipe, y viendo las señales y milagros extraordinarios que se hacían por medio de él, estaba atónito y asombrado. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Elohim, enviaron a ellos a Simón Pedro y a Yohanan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Ruach HaKodesh. Vean, después de Felipe vienen a confirmar Simón Pedro, Simón Kefa y Yohanan. Dice, descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Ruach HaKodesh. Ya habían visto su vida, ya hicieron Teshuvah, hicieron la Tevilá, y ya después vienen y son confirmados por los Sheliachim, por los apóstoles. Dice en el 16, porque todavía no estaba en ninguno de ellos, sino que solo habían sido purificados en el nombre del Adón Yeshua HaMashiach. Fíjense la diferencia. Escucharon del reino de los cielos, hicieron Teshuvah, hicieron la Tevilá, pero todavía no venía el Ruach HaKodesh. Qué interesante, es cuando vienen los Sheliachim y entonces los confirman y ahí viene el Ruach HaKodesh. Es decir, toda aquella cosa, ¿verdad? Por cierto, hablando de los apostolobos que se sienten los apóstoles y que empiezan a hacer todo esto en vez de los verdaderos apóstoles, lo que hacen es más bien magia como Shimón. Y empiezan a engañar a la gente, ¿verdad? Sin ni siquiera reconocer bien el reino de los cielos, sin hacer teshuvah, sin dejar una vida de transgresiones a la Torah y entrar en un sistema religioso, y entonces se les pasa esto. Pero, ¿qué pasa con el Ruach HaKodesh? ¿Cuándo viene? Cuando entonces hay una purificación interna. Cuando vienen los Sheliachim verdaderos y entonces les hablan del Ruach HaKodesh y creen, entonces son también ahí purificados por el Ruach HaKodesh. Dice en el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Ruach HaKodesh. Al ver Shimón, ahora vean en el 18, al ver Shimón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Ruach HaKodesh, ¿qué dice? Les ofreció dinero. Pregunta, dice anteriormente que también él creyó y fue e hizo Tevilá. Realmente cambió Shimón el mago con el hecho de haber creído y el hecho de haber hecho Tevilá. ¿Ya tenía el Ruach HaKodesh? Por supuesto que no. Qué interesante. Y yo no sé, pero ustedes, y no es por juzgar a nadie, pero hay mucha gente que dice que cree, incluso ha hecho Tevilá, incluso está en Shabbat, incluso estas cosas. Pero ¿saben qué? Así es, sus frutos no demuestran que hayan nacido verdaderamente de nuevo. No demuestran. Y más aquellos apostolobos, ¿verdad? Que sobre el dinero, ya saben, hasta una apostoloba por ahí, ¿verdad? Que los billetes hablan y que no sé qué, ¿verdad? Y que todos esos, ¿verdad? Y que ándale y que pacta y de veras, son descendientes de Shimón, aquí los estamos viendo. Shimón el mago. Y entonces este hombre se asombró, estaba atónito y dice, yo quiero hacer eso. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y es la característica más notable, ¿verdad?, de la faceta más contraria de la Torah. Porque la Torah, ¿qué dice? Cuando dice, elegirás jueces y oficiales para Israel, ¿qué dice? Uno de los requisitos ahí es nada con el dinero. Nada con el dinero. Si lo ve como negocio, ¿verdad?, que va a ir bien y que todo esto, olvídense. Luego lo detecta. Entonces, este hombre, ¿verdad?, creyó que podía comprarlo. Y hay, de veras, en esos sistemas se llega hasta totalmente lo inverosímil en el cristianismo apostólico actual de la prosperidad, porque hace tiempo por ahí estuvo circulando, ¿verdad?, un video de esos apostólogos
que hasta Kash le llaman, en donde citó aquí ese texto y estaba diciendo que Shimón no estaba mal. Dice que no estaba mal, que no estaba haciendo mal, que realmente era una forma correcta de proceder. Fíjense nada más, digo, ya están tan torcidos esto y la gente que los escucha está tan ignorante que de plano no sabe discernir. Y ¿saben qué es lo peor? Que más adelante dice que cuando Shimón Kefa le dice tu dinero perezca contigo, se burla de Shimón Pedro, de Shimón Kefa, y le dice que él estaba totalmente equivocado. Que cuando dijo tu dinero y tú perezcas, como no se murió en ese momento, lo cual pasó con Ananías y Zafira, dice que entonces estaba juzgando mal Kefa. Fíjense nada más. Porque estaba juzgándolo mal a Shimón el mago, porque él estaba haciendo bien y que esa es la forma de proceder. Ya saben, para todo le tuercen. Hay gente por ahí que ha visto ese video y yo cuando lo vi dije no puede ser, esto ya es demasiado. O sea, torciendo totalmente la historia y la escritura y ahí acusando más bien a Shimón Pedro, a Shimón Kefa, de que lo está mal juzgando porque la forma de proceder de Shimón el mago era correcta. Pues cómo no va a ser correcta para ellos, y para ellos todo es dinero. Dice en el 19, diciendo, denme también a mí este poder para que sobre cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Shimón Pedro le dijo, tu dinero vaya contigo a la destrucción, porque has pensado que el don de Elohim se compra con las riquezas de este mundo. Fíjense nada más. Tú y tu dinero vayan contigo a la destrucción. Lo que estaba diciendo Shimón Kefa ahí no es que se iba a morir en ese momento como un juicio, no es el mismo caso de Ananías y Zafira, no es el mismo caso, sino estamos hablando de un caso que alguien quiere hacer mal uso de la fe a través del dinero, en el negocio. De tal manera que este apostolobo de hoy, ¿verdad? Cash, lunático, de veras está lunático, saca totalmente fuera de contexto y de comparación lo que pasó con Ananías y Zafira, y juzga aquí a Shimón Pedro, a Shimón Kefa, el apóstol verdadero, y le dice que está mal porque cuando le dijo tu dinero y tú perezcan, no se murió en ese momento. Y entonces el tipo empieza, incluso se burla y dice, que perezcas te digo, y así, toda la gente riéndose. Yo digo, ¿qué es esto? Toda esa gente que cree en la Biblia, esa gente que cree. Y el tipo riéndose ahí, que perezcas te digo, y no perece. Y entonces dice, Pedro estaba mal. Estaba juzgando, ¿verdad?, a Shimón, que quería hacer las cosas bien y que se tenía que hacer. No, de veras, es una vergüenza, no sé qué decir, yo no sé qué palabra usar para hablar de esta apostasía de hoy tan grande. Y entonces, pero ¿qué es lo que pasa realmente? La realidad, la escritura es muy clara. Shimón, el mago, creyó y fue bautizado, pero eso no quiere decir que fue nacido de nuevo. Por eso, y yo les he dicho, un día estuve en una iglesia, un tiempo estuvimos en una iglesia cristiana, ¿verdad? Y las políticas en la iglesia cristiana bautista, porque también estuvimos en otras, pero la política, y digo política porque son políticas humanas, la política en la iglesia cristiana bautista de corriente, podríamos decir, conservadora, incluso puritana, de aquí en México, y estoy hablando de algunos años atrás, hoy día ya cambió mucho, pero la doctrina es la misma, pero son corrientes de las iglesias bautistas del sur, en Estados Unidos. Decían ahí que si no te bautizabas, ¿verdad?, por como lo hacen ellos ahí en su agua que tienen ahí, en el bautisterio y todo eso, pues no eras escrito en el libro de la vida y no podías comer de la comunión y todas esas cosas. Entonces yo como yo nunca hice eso porque veníamos de otra iglesia,
Y decía, ¿para qué voy a hacer dos veces eso? Si yo ya lo hice la primera vez y creo que el Padre lo acepta. Entonces esa gente decía que no podía participar de la comunión y todos se me tenían ahí relegado, ¿no? Pero a lo que voy es esto, que cuando yo veía a la gente que era persuadida para que pasara ahí al bautisterio, creían y se bautizaban. Pero hagan de cuenta que pasaban así, ¿verdad? Por el bautisterio, se bautizaban, salían por el otro lugar y el resto de sus vidas en la iglesia los domingos seguía siendo la misma persona o seguían siendo peor. Y yo decía, a ver, quieren que yo pase por ahí, pero ni siquiera los que pasan por ahí son transformados, no cambian sus vidas, sus frutos no hablan. ¿De qué se trata? ¿Es nomás pasar para agradar al pastor y decir, bueno, esto ya pasó, ya está escrito en el libro de la vida y entonces ya es salvo? Yo decía, eso no tiene ningún sentido. Hasta eso lo hizo Shimón el mago, creyó y fue bautizado, pero jamás fue transformado, no fue cambiado. Qué interesante. Ahora se cree incluso, y es que hay algunos datos interesantes sobre esta gente, ¿verdad? Voy a leer aquí unas citas, vean, dice, según Irineo, en su libro Contra las herejías, el emperador Claudius honró a Shimón el mago con una estatua para sus magias. Según Irineo, el sucesor de Shimón el mago fue el hereje Menander. Por otro lado, Tertuliano dice en un tratado sobre el alma, dice que Shimón el mago dedicó toda su energía en ir en contra de las enseñanzas de Kefa, de Shimón Pedro, por haberlo reprendido, y confirma que su sucesor fue Menander. La palabra magia es griega y significa lo que hoy llamamos brujería. ¿Qué les parece? Es decir, incluso los creyentes posteriores de origen gentil reconocieron que este hombre no fue transformado. No fue transformado. Fíjense nada más. Y así es, como dice por aquí Jimenarse, fíjense, capaz que este Shimón, el mago, en realidad fue el primer papa de la Iglesia Católica, el verdadero Shimón, el verdadero Pedro. Así es, y no Shimón el apóstol. Capaz que fue ¿verdad? Y sin querer ahí la gente le dice, Pedro el primer papa, no, Pedro, pero el otro, el mago. Seguramente que sí. Entonces, es decir, se sabe en la historia que este Shimón, aunque creyó y se bautizó, en realidad nunca fue transformado, nunca su vida cambió, y siguió dentro de un movimiento de pronto como creyente, pero no era creyente, sino tenía otros intereses, buscaba otras cosas para sí. Fíjense nada más. Y ahora cuando Shimón dice, Shimón Pedro, acuérdense, Kefa, le dijo, tu dinero y tú vayan a la destrucción. Obviamente en ese momento no le estaba diciendo que él sí iba a ir a la destrucción en ese momento, sino simplemente le estaba mostrando que sus intenciones no eran las correctas y que todo eso iba a ser probado en fuego y al final iba a ser consumido y destruido. Es lo que dice la Escritura. Cuando tú dices algo sobre este entorno, la Escritura dice que al final todas las cosas van a ser pasadas por fuego. Y obviamente las que no están aprobadas van a ser quemadas en el día de la destrucción, van a ser destruidas todas. Entonces, otra vez, porque este apóstol lobo de hoy, ¿verdad?, llamado Cash lunático, de veras está bien lunático, una torcedura de las Escrituras así, olímpica, y acusando a Shimón Pedro y defendiendo al mago, nada más por el interés, por supuesto, de los dineros. Fíjense nada más. Entonces otra vez dice, tu dinero vaya contigo a la destrucción porque has pensado que el favor de Elohim se compra con las riquezas de este mundo. Y ya saben, todo ese movimiento hoy día, Enlace TV y toda la gente que está ahí alrededor y todo en este movimiento, finalmente todos esos sistemas, ¿verdad?, que están sometiendo a creyentes y los tienen ahí, ¿verdad?, en un sistema de tributo. Finalmente creen que el don de Elohim
se compra con las riquezas de este mundo. Creen que está asociado una cosa con la otra. Incluso en los movimientos mesiánicos, incluso en los movimientos raíces hebreas. Yo he conocido y hemos sabido, y creo que todos conocemos, que hay incluso en las raíces hebreas, en el mesianismo, en todos los movimientos, ¿verdad?, que tienen a sus personas, a su gente ahí enlistadas y les piden el diezmo y les piden eso y les piden lo otro. Y el otro día, hace tiempo, mencionábamos, ¿verdad?, de ministerio, le llaman, yo no sé si son ministerios estos, ¿verdad?, de un predicador ahí que lo mandaron a prisión porque tenía ahí un historial de fraudes y todo esto. Y su corresponsal en México, en habla hispana, su corresponsal de habla hispana, ahí estaba mandando, ¿verdad?, un video que por favor comprométanse a dar y tantos dólares para cada persona para que el ministerio sobreviva, porque se estaba cayendo, porque no iba a sobrevivir. Por favor, hace falta que venga Shimon Kefa y le diga: tú y tus intereses y tus intenciones perezcan contigo, porque has creído que el reino de Elohim se tiene que sustentar con las riquezas de este mundo. Les falta que alguien les diga esto a esta gente. ¿Cómo crees que vas a decirle a la gente: oye, tienes que diezmar y ofrendar, porque si no, entonces el ministerio se va a perder y se va a caer? Estás loco. Estás loco. Si como comenzó Mashiach, ni siquiera tenía un centavo. Simplemente disipula, habla. Simplemente disipula. Habla de la palabra del reino y ya. Entonces, estas palabras de Shimon Kefa siguen sonando hasta el día de hoy. Y que sigan sonando. Quien quiera hacer subsistir la predicación de la buena nueva y el discipulado y la enseñanza y todo esto por las riquezas de este mundo, entonces está muy equivocado. Está muy equivocado. Entonces, aquí hay, por supuesto, una gran denuncia, ¿verdad? Y realidades que hasta el día de hoy ocurren. Y vamos a seguir leyendo más adelante. Dice en el 21: no tienes parte en esta fe. No tienes parte ni espacio en esta fe, porque tu corazón no es recto delante de Elohim. ¿Se dan cuenta? Híjole. Todo este versículo, ¿verdad?, tendría que estar para toda aquella gente que vincula el don de Elohim, el Ruach HaKodesh, la fe, la enseñanza, con los dineros necesarios, así como que es que tiene que ser, es que debes de. Como si el Creador estuviera dependiendo, ¿verdad?, todo eso. Toda esta bola de apostolobos, todos esos movimientos mundiales, ¿verdad?, que se mueven con todo eso. Nosotros conocimos una persona que estuvo muy cerca de esta otra señora, esta otra bruja. Es una bruja porque ella sigue siendo bruja. Y nos lo dijo esta persona, que antes aparentemente ser creyente era bruja. Pero la verdad es de que sus obras dicen que sigue siendo bruja. Esa señora Méndez, de que dice que habla, que los billetes hablan. ¿Verdad? También, ¿verdad?, nos decía, porque convivió con ella de cerca, y nos decía que así veía la fe, y ella decía que tenía una tarifa de tantos dólares diarios. Imagínense. Y entonces le preguntaba: pero oye, espérate, ¿por qué necesitas tener bajo presión a tu gente y trabajando así y con libros y hasta con obras de arte, pinturas y con no sé cuántas cosas y los videos, y cobras todo esto? Dice: es que si no la obra no avanza. Dice: yo necesito tantos miles de dólares diarios para sostener la obra de Dios. Así decía ella. Fíjense nada más. O sea, ¿cómo? ¿Sostener la obra de Elohim o sostener tu obra que tú creaste? Igualito, igual que todo, esta frase es también para esta persona. Tú no tienes ni parte ni lugar en esta fe,
porque el corazón de esta gente no es recto delante de Elohim. Fíjense nada más. Y esa persona que nos contó esto, les digo, estuvo muchos años en este movimiento apostólico y nos contó esto así cerca, ¿verdad? Y nos decía, sí, y de hecho decía que era una de las cosas que definitivamente no le gustaban a él, ¿verdad? De esta mujer, porque decía, es que esa es la tarifa y no se puede cambiar, tiene que incluso va a ir sumiendo. Entonces así como que, pero ¿cómo? Bueno, otra vez, es la obra de los hombres y de las mujeres y de los apostolobos y las apostolobas, ¿verdad? Que hacen esto en realidad. Dicen por ahí, Eddie Díaz dice que allá en Chile arrasó con tanto dinero. Pues en todos lados, a donde van a saquear, saquean más que el Papa. Saquean más que el Papa, donde quiera que van. De veras. Bueno. No tienen parte ni lugar en esta fe, porque su corazón no es íntegro delante del Todopoderoso. Fíjense nada más. Ahora, por otro lado, la enseñanza para nosotros. Las palabras de Shimon Kefa, inspirado hasta el día de hoy, son estas. Y como Shaul de Tarso lo dijo en un día, ay de mí si no hablo de la buena nueva, ¿qué dice? Y gratuitamente. ¡Ay de mí! Todos aquellos que son muy paulinos, ¿verdad? Que Pablo por aquí, que Pablo por allá, que la gracia, que Pablo por acá, ¿verdad? Y que la redención y que no sé qué. Pablo por todos lados. Pero ese texto, ¡ay de mí si no hablo de la buena nueva! Y gratis, ausente en sus vidas. Jamás yo, de todos los años que estuve, que recuerde, jamás ningún pastor escuché que citaran este texto y menos que enseñaran de esto. Ay de mí si no hablo de la buena nueva y de forma gratuita. 1 Corintios 9:16, ahí está, para ser más exactos. Pues anuncio la buena nueva, dice, no tengo por qué gloriarme, dice, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio la buena nueva. Y de forma gratuita además. No, pero toda esta bola, ¿verdad?, de apostolobos ahí poniendo tarifas y cobrándote esto, cobrándote el otro, y que hasta en el judaísmo, recientemente me dijeron también, ¿verdad? Y también hay unos mesiánicos, ¿verdad?, que se sienten muy judíos y que dicen que todo gratis y que todo gratis, pero no, pero la hora te cobran y te están exigiendo diezmos, y están exigiendo eso, están vendiendo aquí, están vendiendo allá. No se diga ni la circuncisión, órale, enfílense, y cuesta tanto y te tiene que costar porque es un sacrificio, y hasta nada más por esa intención le aumentan, ¿verdad?, 5 veces el precio, y te tiene que costar y te tienes que esforzar y tiene que ser un sacrificio que cueste. Y ahí están, ¿verdad?, mucha gente pagando tributos. Entonces dice Shimon Kefa, toda esta gente no tiene lugar ni tiene parte porque su corazón no es íntegro. La exhortación para nosotros es esta: ay de nosotros si se trata de compartir todo eso, si no lo hacemos de forma gratuita, voluntaria. Cuando hacemos esto, como la obra es del Padre, el Padre se encarga de suplir maravillosamente los medios, sin que tengas que hostigar a la gente, sin que tengas, oye, que, ¿verdad? Y hay mensajes ahí, ¿verdad?, de nostalgia o de cosas así adulteradas, de que, ay, se va a caer el ministerio, ¿verdad? Dice de Estados Unidos, allá el movimiento no sé qué hispano, de no sé qué, y según mucha pasión por la verdad. ¿Y cuál? ¿Qué pasión? Pues pasión, sí, pasión, porque es todo sistema filosófico griego, pasión, apasionados, pero no disciernen, solamente es pasión, no es discernimiento por la verdad. Bueno, igual así dicen aquí, vendiendo fetiches, dándole poderes mágicos, así es. Ahora hay un movimiento también, ¿verdad?, ya saben, salió de Brasil, y así bien santerista también, y que el agua del Jordán y que no sé qué del Jordán y la arenita del Jordán y
no sé qué, ¿verdad? Las toallas ungidas y no sé qué, a puras locuras, todo es comercio. Sigue diciendo Shimon Kefa, hasta el día de hoy no tienen parte ni lugar en esta fe, porque su corazón no es íntegro delante de Elohim. No hay integridad delante de Elohim. No hay integridad. Sigue siendo la exhortación para ahora nosotros también, ser íntegros delante de Elohim. Ningún interés tiene que haber. De veras, porque nuestra humanidad está tan caída que rápidamente, ¿se acuerdan de Giesi? ¿Se acuerdan del discípulo, verdad? De Eliseo. Eliseo dijo, no, ¿cómo crees? No. Es para el Eterno el esplendor y a él estate agradecido y todo. ¿Y qué le pasó a Giesi? Pasión por el dinero, ¿ah? Sí, dice mi amo que sí acepta los regalos. Ah, sí, ok, ahí te van. Ah, sí, dámelos. ¿Y qué le pasó al hombre? Lleno de lepra. Así está mucha gente sin que se dé cuenta, llena de lepra espiritual, lepra espiritual en su vida, porque tienen pasión por el dinero nada más. Este individuo, ¿verdad? Cuando se le fue a prisión, ¿se acuerdan que decía que vivía en una mansión? No era de él o no sé qué pasaba, pero vivía en una mansión así con todos los lujos que se pueden imaginar. Miles de visitas, hasta el día de hoy, miles de visitas y ahí donando y todo, ¿verdad? Y lo quieren sacar del bote y todas estas cosas, ¿verdad? Vivía en una mansión, rodeado de lujos. Yo digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo la gente no se da cuenta? ¿No los ven? Ah, no, pues como son los ungidos, ¿verdad? Puros descendientes de Shimon el mago, cuya parte no es en la fe, porque su corazón no es íntegro. Por eso van a dar a la prisión y por eso ahí andan acusándolos también de fraude, ¿verdad? Otros apostolobos que según hacen milagros y son puras mentiras y a la gente la engañan. Sin embargo, en el verso 22, vean, aunque Shimon Kefa le dice, tú y tu dinero vayan a la destrucción, le dice en el 22, no obstante, si haces teshuvá de esta tu maldad y ruegas a Elohim para que tal vez Él te perdone la perfidia de tu corazón, porque veo que estás en hiel amarga y en ataduras de iniquidad, le dice. ¿Se dan cuenta? Están en hiel amarga y ataduras de iniquidad. Entonces contestó Shimon y dijo, rueguen ustedes a Elohim por mí para que nada de esto que han dicho me sobrevenga. Ahora, ¿cuál es la actitud de Shimon el mago? ¿Qué le dijo Shimon Kefa? ¿Sabes qué? Hazte teshuvá. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Elohim. Ruega tú. Le dice tú, tiene que salir de ti mismo. Volver a hacer teshuvá. ¿Y qué dice el hombre? Por favor, ustedes rueguen por mí. O sea, el hombre no quiere moverse de su condición, de su estado. El hombre no quiere cambiar. Él dice, no, yo así soy. Mejor ustedes oren por mí, a ver si el Señor me cambia. Pero él no quiere cambiar. Él no tiene para nada el corazón de David, el rey David Hamelech. ¿Verdad que cuando supo que estaba en transgresión, ¿qué hizo? Se lamentó, rasgó sus vestiduras, hizo teshuvá, se acongojó, hizo ayuno, se humilló delante del Creador, así es. Y vino a pedir perdón y reconoció su impureza y dijo, lávame con hisopo, restriégame. Me siento impuro, me siento sucio, manchado. Soy un asco, lávame, restrégame, purifícame. No, Shimon el mago dice, por favor, ustedes oren por mí, ustedes son espirituales, ¿verdad? Para que nada de lo que tú dijiste venga sobre mí. Esta es la gran diferencia y eso también nos tiene que enseñar hoy. Si sabemos que estamos en error hasta el día de hoy, hasta esta experiencia nos hace mostrar cuál es la actitud correcta, humillarnos, de veras reconocer cuáles son nuestros errores, nuestros pecados, nuestras transgresiones, cualquiera que sea.
aún de las cosas pequeñas hasta las más graves, es iniciativa nuestra. Y otra vez quiero hacer uso, ¿verdad?, de las experiencias cuando alguna persona llega y me dice: hermano, por favor, ore por mí porque estoy atormentado, o esto, lo que sea, una cosa así, ¿verdad? Y no puedo, y ¿sabe qué es? Y son esclavos de sus propios pecados, concupiscencias, deseos, lo que sea. Ruegue porque yo no puedo. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Enseñó Yeshua eso? No, Yeshua dijo: háganlo ustedes. Yeshua dice: el que no quiere seguirme, el que voltea, si alguno quiere entrar, esforzaos. Yeshua jamás enseñó a que el creyente fuera: oye, busca a alguien que ore por ti para que entres en el reino de los cielos. Busca a un intercesor, ve y confiésate. Busca a un líder, no dice busca a alguien que sea más espiritual. Jamás Yeshua enseñó que alguien fuera a buscar a alguien para que orara por sí, para que fuera salvo. Jamás. Al contrario, Yeshua lo deja para cada quien. Lo deja para cada quien. Volveos. Desde entonces el Eterno, cuando le dice a su pueblo: Shubu elai v'shubu alechem, vuélvete a mí, yo me volveré a vosotros, es actúa tú. No dice: oye, le voy a pedir a los babilonios que oren por ti para que tú vuelvas a mí. Bueno, a lo que voy es esto. La historia nos habla de que este Shimón dejó un discípulo y estuvieron persiguiendo a Shimón Pedro, por medio de Shimón el mago y su discípulo. Porque lo que vemos aquí es de que este Shimón, el mago, sus intenciones no eran correctas, ¿verdad? No era íntegro delante de Elohim. Y cuando Shimón Kefa le dice: haz teshuvá, deja esta tu maldad y ruega tú a Elohim, tal vez te perdone, él no lo hace, sino que él lo deja así como que: bueno, ustedes oren, si ustedes oran y a lo mejor yo cambio, ¿verdad? Y ese es el gran problema. Entonces, dice en el 24, entonces contestó Shimón y dijo: rueguen ustedes a Elohim por mí para que nada de esto me haya dicho, que esto me hayan dicho me sobrevenga, porque veo que y Shimón y Juan, una vez que dieron testimonio y enseñaron la palabra de Elohim, regresaron a Jerusalén y proclamaron el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Ahí está. Una vez que dieron testimonio de esto, enseñaron la palabra de Elohim, es la buena nueva, regresaron a Jerusalén y proclamaron la buena nueva en muchas aldeas de los samaritanos. Ahí está, ¿qué les parece? Bueno, todo esto, ¿verdad? Se fue oportunidad. Fíjense, muere Cratiel, Estefanos, y son dispersos los discípulos. Los apóstoles se quedan ahí porque tenían, ¿verdad?, una especie de fuero político, aunque obviamente el Padre los guardaba, pero no los molestaban más los fariseos. Pero entonces solamente ellos eran como: ok, hay que ir a confirmar a algunos discípulos, vamos a Shomron. Y entonces en el camino aprovechaban y pasaban por las aldeas y hablaban de la buena nueva. Hablaban de la buena nueva. Ahora, este discípulo, ¿verdad? Felipe, también, Naftalí en hebreo, dice en el 26, sucedió que un Maalaj del Eterno le habló a Naftalí, a Felipe. Y dice, y le dijo: levántate y dirígete al sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Asa. Aquí hay un problema con los copistas, porque la palabra es Asa, no es Gaza. Es decir, Gaza el día de hoy, lo que es la franja de Gaza es al sureste, pero esto era hacia el suroeste, tenía que ir hacia el suroeste,
Ajá, porque es, por supuesto, rumbo hacia Etiopía, rumbo hacia África. Entonces, le dice: levántate y dirígete hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén hacia Asa. Entonces él, levantándose, fue y encontró a cierto eunuco que había venido desde Cush para hacer servicio en Jerusalén. Él era un alto funcionario de Candace, reina de los Cushitas, y estaba a cargo de todo su tesoro. Y mientras él venía sentado en su carro leyendo al profeta Yeshayahu, el Ruach dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Bueno, ¿quién es este eunuco? Ahora hay comentaristas sobre todo, ¿verdad? Así como que, bueno, ¿qué es esto? ¿Quién es este? ¿De dónde es? Etiopía, todas esas regiones estaban llenas de descendientes de Israel, que también se habían ido al exilio, que se habían ido por vía de Egipto y se habían ido al sur, y muchos se habían ido más allá de esclavos. Es evidente que cuando el Ruach HaKodesh le dice específicamente a Felipe que vaya a tal lugar para que se encuentre con este hombre, definitivamente es de que es un israelita también perdido. Estas eran las ovejas perdidas, en realidad, que se estaba hablando de la casa de Israel. Ya saben que hoy día está, ¿verdad?, toda la retórica en cuanto a las ovejas perdidas, y que están las ovejas perdidas y que están regresando apenas, y que las 10 tribus perdidas. Ya hemos hablado infinidad de estas cosas hasta el cansancio. Pero aquí vemos una vez un indicio más de que está diciendo que ellos seguían tras las ovejas perdidas de la casa de Israel, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de todos los lugares, incluso intersectando, por ejemplo, a este tipo de israelitas que subían, según el mandamiento, 3 veces al año a celebrar las festividades. Este eunuco, ahora, hay quienes dicen que este realmente no era eunuco, porque los eunucos, por supuesto, están impedidos, ¿verdad? Están castrados, se creen, y según la Torá, estos no entran en la congregación de Israel. Está prohibido la congregación de Israel. Pero sin embargo, ¿qué dice la Escritura en el profeta Isaías justamente respecto a los eunucos? ¿Se acuerdan? Y además, por otro lado, el hecho de decir que era eunuco no necesariamente quiere decir que había sido castrado o amputado, pues, de sus miembros, sino que a veces estos cargos eran no necesariamente en esa condición, sino simplemente entregados a un servicio, en este caso para la reina, para siempre. ¿Ok? Pero no tampoco quiere decir que hubiese sido amputado, porque algunos dicen, bueno, es que no podía subir ningún eunuco a Jerusalén porque está prohibido en la Torá que suban un eunuco, sin más a servir. Era una prohibición directa a este tipo de personas. Pero cuando está hablando de estas prohibiciones, fíjense, es muy interesante aquí, es muy importante apuntar esto. Cuando está hablando de estas prohibiciones, está hablando de aquellos hombres que definitivamente se amputaban, como hoy día, y es que desde la antigüedad ya existía, ¿verdad?, la búsqueda de cambiar el sexo. Hoy día también lo existe. Hoy, por ejemplo, podríamos catalogar esto así. Pero cuando hablaba la prohibición, estaba hablando, por supuesto, de aspectos totalmente reprobados en la Escritura, ¿verdad?, como el sodomismo. ¿Ok? Entonces, para no entrar mucho en controversia, número 1, eunuco no necesariamente significa alguien que haya caído en depravación y se haya amputado. Número 1. ¿Ok? Número 2, había israelitas que se iban al desierto y eran amputados para servir dentro de los reyes. De hecho, fíjense, y ahí les va una clave. El profeta Daniel fue un eunuco también, en un sentido, porque fue tomado por el imperio babilónico y fue enlistado, ¿verdad?, dentro de los sabios, y no se habla de que haya tenido esposa y descendencia. Algunos dicen que fue como una especie de eunuco, pero no quiere decir necesariamente que haya sido amputado, ¿me entienden? Sino que quiere decir que fue
tomado por el imperio, recluido en sus filas y haya servido al imperio por todo ese tiempo, por toda su vida. Y no se le ve esposa, no se le ven hijos, no se le ven descendientes. Pero no quiere decir necesariamente que haya sido imputado. Así que había eunucos que no habían sido amputados. Entonces no podemos rápidamente pensar que hay una incongruencia aquí de un eunuco que haya subido a Jerusalén si está prohibido la entrada de esas personas, porque está hablando más bien de gente depravada. Pero también había eunucos que no habían sido amputados. Ahora, por otro lado, finalmente, ¿qué dice Isaías? Ahí está. E incluso hablando de los extranjeros. Dice que el extranjero, Isaías 56:3, que el extranjero que se ha llegado al Eterno, no diga ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, aquí soy árbol seco. ¿Por qué? Porque la profecía decía que el Padre les iba a perdonar, les iba a admitir una vez más. Así que tenemos otros puntos a favor respecto a este hombre. Independientemente que se haya sido eunuco, amputado o no, no había forma de que estuviera prohibida la entrada a Jerusalén y podía subir a las fiestas sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, ese es un punto primero. Ahí está Isaías 56:4, ¿verdad? También, porque dice el Eterno, los eunucos que guardan mis Shabbatot, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa. Ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque había una prohibición, por supuesto, para ese tipo de personas, pero finalmente el Eterno mira a los corazones y la integridad en ellos. Y este hombre que iba hacia Etiopía, hacia Cush, vean, Cush servía a los cushitas, y esa es la descendencia de Cam. Dice que era un hombre íntegro. ¿Por qué? Porque dice que iba estudiando al profeta Yeshayahu. Ahora, pensemos en esto. Este hombre había subido a las festividades, a las fiestas peregrinas, sube. Seguramente en la época, recientemente acaba de pasar Shavuot en su momento, ¿verdad? Estuvo toda la fiesta, a lo mejor él se queda, a lo mejor que el Mesías y todo esto, y están los discípulos, y está la persecución, y él ya viene de regreso, a lo mejor después de un mes, después de un mes y medio, se dio unas vacaciones, va de regreso, y entonces seguramente ha escuchado del Mesías. Y fíjense lo más interesante, no le importa al Eterno si es eunuco, si es siervo, si está sujeto a servidumbre, pero está viendo su corazón y está viendo que él se esfuerza, incluso colaborador de un reino. Él dice, ¿sabes qué, mi reina? Yo voy a dejar aquí mis súbditos y yo me voy a Jerusalén a celebrar las fiestas. Es decir, aquí vemos un corazón entregado. Número 2, escucha seguramente del Mesías lo que está pasando en Jerusalén y viene con la inquietud, a ver el Mesías, que ya vino el Mesías, a ver, voy a leer Isaías, pero a ver, aquí dice Isaías, aquí esto, cómo es el Mesías, quiero entender. Y venía en todo el camino, ¿verdad?, inquieto, queriendo saber. Y seguramente este hombre era una especie de Abraham en tierra de Cush. Seguramente tenía discípulos, tenía mucha gente que le escuchaba, seguramente había mucha descendencia allá. Y cuando el Eterno ve su corazón, ve su condición, ve su estado, ve la necesidad que tiene, ve las interrogantes, órale, dice, le voy a enviar a Felipe, le voy a enviar a este discípulo, ¿verdad?, Naftalí. Interesante. Y va entonces y lo lleva hacia allá y lo encuentra leyendo Yeshayahu Hanaví. Y el Ruach le dice a Naftalí, a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y cuando se acercó escuchó que leía al profeta Yeshayahu y le dijo, oye, ¿comprendes lo que lees? ¿Comprendes lo que lees? Hoy día sale esta voz en muchos lugares diciendo, ¿comprenden lo que leen? O todavía están perdidos, ¿verdad? Que las tribus perdidas, que el templo futuro, ¿verdad? Que el reino ha venido, o que el rey Mesías, ¿verdad? El reino en el futuro, y un montón de Isaías ahorita que están tergiversados por la doctrina efraimita y judía. Ya saben, acabamos de hablar recientemente, ¿verdad? De
estos promotores, ¿verdad?, de el sionismo, que los trajeron a México, sobre todo uno de ellos, que cita deliberadamente Isaías capítulo 2 para sus propias conveniencias, para decir que las naciones van a subir a Jerusalén y la van a ayudar y le van a construir su ciudad y todo. Sería bueno decirle, oye, ¿comprendes lo que lees? ¿Comprendes Isaías? ¿Sí sabes lo que está diciendo del reino del Mesías? ¿Sí sabes de Isaías bien? 11, 12, Isaías. ¿Entiendes? O nada más agarras el texto a tu conveniencia y ya le empiezas a decir a la gente, ¿verdad?, lo que crees. Es importante esta palabra hasta el día de hoy. ¿Comprenden Isaías? ¿Saben que ya vino el Mesías? ¿Saben que ya está el reino? ¿Saben que ya lo acercó el Mesías? ¿Saben que está reinando? ¿Saben que las tribus ya fueron rescatadas? ¿Saben que ahora están bajo el reino del Mesías y tras otras ovejas que no dan el redil, y está a punto de completarse la era mesiánica y a punto de regresar el Mesías para finalmente todas las promesas cumplidas? Bueno, Felipe lo que hace aquí es ser usado por el Ruach HaKodesh para poner bien las piezas en su lugar respecto a este eunuco. Dice en el 31, entonces él le contestó, ¿cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? Y suplicó a Felipe, ¿verdad? Suplicó a Naftalí que subiera y se sentara con él. Ahora, por otro lado, la escritura y la profecía dice que íbamos a ser enseñados por él, que cuando el Ruach HaKodesh viniera, él nos iba a enseñar todas las cosas. También hoy día hace mucha falta, ¿verdad?, que cada confusión allá afuera, cada líder allá afuera, yo creo que lo hemos vivido también nosotros, cada uno nuestra propia conducción, andando de aquí para allá, dispersos por los pastores que hay hoy día que dispersan las ovejas. Tuvimos que ir delante del Creador y decirle, enséñame a entender esto, enséñame lo del reino, hazme comprender el Mesías como es. Enséñame, usa a este testimonio, usa a los Sheliachim, usa a estos discípulos, enséñame. ¿Cómo voy a comprender si alguien no me instruye? Nadie de nosotros crecimos instruidos, todos, ¿verdad?, jaloneados por aquí y por allá entre denominaciones cristianas y entre denominaciones mesiánicas últimamente y judaicas y todo lo que sea, jaloneados por aquí y por allá. Pero nadie tuvimos el tiempo, como hablamos allá en la Torá, para ir al desierto, o al menos nos llegó un momento para ir al desierto y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero escuchar más que enséñame tú, vamos a la Escritura. Enséñame por medio de los discípulos, de la Torá, de la instrucción, de los profetas, de los Sheliachim, de Yeshua mismo, la palabra viviente. Enséñame, instrúyeme, Isaías. Y cuando entonces alguien se humilla y dice, enséñame, instrúyeme, entonces el Padre le envía, ¿verdad?, a Naftalí, a este Felipe, y se sienta con él, y le dice en el 32, y este era el pasaje de la Escritura que iba leyendo, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca, y en su humillación fue conducido a prisión y a juicio, y su generación, ¿quién la va a contar? Porque su vida fue cortada de la tierra. Esto iba leyendo el eunuco, seguro lo que había escuchado en Jerusalén le había dejado inquieto, y estaba leyendo y estaba, ¿qué es esto? Como cordero fue llevado al matadero, ¿a quién se refiere? ¿Qué se está hablando? Y dice en el 34, entonces el eunuco dijo a Felipe, te suplico que me digas respecto a quién dice esto el profeta. Fíjense lo que dice aquí. ¿Lo dice respecto a sí mismo o respecto a algún otro? Hasta el día de hoy, el judaísmo, para rechazar que esto habla de Yeshua, HaMashiach, HaNotzri de Nazaret, Hijo del Altísimo, se sacan, ¿verdad?, su doctrina antigua para decir, no, aquí está hablando del profeta mismo.
Ya saben que hay una gran explicación sobre esto cuando estudiamos ahí esa parte en Isaías 53, los que quieran escucharla, se van a dar cuenta que ahí habla de alguien que no tenía iniquidad, así que ni siquiera puede hablar de Isaías, ni siquiera puede hablar tampoco del pueblo de Israel, porque hay otra doctrina judía que dice que habla del mismo pueblo. Pero ¿cómo puede ser el pueblo si el pueblo estaba lleno de iniquidad? Y ahí dice que no tiene iniquidad. Entonces, vemos aquí que pregunta, ¿verdad? ¿De quién habla esto? ¿Habla de sí mismo o habla de otro? Entonces Felipe viene y le empieza a explicar. ¿Y qué dice? Y empezó desde esa escritura a proclamarle las buenas nuevas de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Desde ahí comenzó. Yo te voy a decir, como cordero fue llevado al matadero, y empieza a hablar de toda la obra de Mashiach. Y mientras ellos iban por el camino, llegaron a cierto lugar en el cual había agua. Entonces el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impedimento hay para que yo sea purificado? Felipe, y bueno, ahora hay una controversia, por supuesto, y les dije que íbamos a hablar sobre los textos. El 837 es un texto que no aparece en los manuscritos más antiguos, así que lo vamos a omitir por ahora, aunque digo, no tampoco es una herejía necesariamente, ¿verdad? Porque Yeshua ciertamente es el Ben Elohim. El 37 dice: Felipe contestó: si crees de todo corazón puedes. Él contestó y dijo: yo creo que Yeshua es el hijo de Elohim. Bueno, esto no aparece en los escritos más antiguos, tampoco es un problema, digo, la declaración. Ok, pero por ahora lo vamos a dejar como la fuente no lo dice, no es parte de. Pero sin embargo, lo que estamos viendo aquí es, vean, ahora, ya hemos hablado sobre la purificación. Ya saben que en algunos movimientos dicen que el bautismo solamente, ¿verdad?, es por el Espíritu ya, y el agua ya no, y sacan a Shaul de Tarso, y una controversia ahí, cuando va a Apolos en un lugar, y un montón de cosas. Pero aquí vemos, y aquí hay una evidencia significativa de la purificación en agua. Él entiende que tiene que hacer teshuvah y tiene que hacer una purificación en agua. ¿Y qué es lo que él hace? Oyes, ¿qué me impide que yo haga una purificación en agua? Por eso hemos hablado de la tevilá. Hay quienes dicen, no, bueno, ahí dicen, no es importante, o hay quienes dicen, bueno, yo ya la hice en el cristianismo y tantas veces y ya no lo veo necesario. Está bien, cada quien cree. Pero lo que voy es hacer una verdadera tevilá, no es como la pila bautismal, ¿verdad?, romana, y las pilas, yo no sé ni cómo llamarles, ¿verdad?, las que tienen el cristianismo, por ¿cómo se llama?, derramamiento, por etcétera, y no sé cuántos hay ahorita. Pero vemos definitivamente que en la época del libro de los Hechos, posteriores a Yeshua, todavía practicaban, por supuesto, la tevilá. Y venía a la tevilá aspersión, sí, gracias, una es aspersión, derramamiento, inmersión en el bautisterio y todas estas cosas, ¿no? La pila bautismal, ya saben. Entonces, aquí vemos un testigo de que ciertamente hacían tevilá también en el agua, ciertamente. Sí había la purificación del Ruach HaKodesh, por supuesto, sí había, pero también todo el que era israelita entendía que cuando se le decía, vuélvete de tus caminos y haz teshuvah y haz tevilá, entonces ellos iban a hacer purificación de sus cuerpos para representar una purificación interna. ¿Ok? Entonces dice en el 38 que ordenó detener el carro y ambos bajaron al agua, y dice Felipe, entonces llevó a que se sumergiera el eunuco. Ahora esta versión dice que él lo bautizó, como si lo hubiera agarrado, y ya saben. Y es que la tevilá, dentro del contexto hebreo, no necesita de alguien más para que lo haga. Cuando dice lo bautizó, en realidad lo que quiere decir es, bajó con él, el eunuco entró y hizo la tevilá como todo Israel la sabía.
Ya saben, porque por otro lado, actualmente el cristianismo se inventó por ahí una práctica, ¿verdad? Que los agarran así y los acuestan, y 3 veces, ¿verdad?, por la autoridad trinitaria, y entonces ya después ya son nuevas criaturas y ya saben todas estas cosas, ¿no? Entonces, realmente, si entendemos el contexto y vemos el contexto real, no necesariamente las traducciones, lo que pasó es de que el eunuco fue e hizo su tevilá propia. Dice en el 39, y cuando subieron del agua, el ruaj del Eterno arrebató a Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver, y siguió su camino. Y aquí es una de las cosas también muy impresionantes y extraordinarias que encontramos en el Brit Hadashah en el principio, porque no sé cómo vienen las versiones, también se entra en la controversia si le arrebató en el sentido que de pronto desapareció, o si le tomó simplemente y se despidió y se fue. No sé cómo vienen sus versiones, ¿verdad? Pero el hecho, y este texto sí aparece en los manuscritos más antiguos, no está aquí marcado como que si no existió, ¿verdad? Parece que es real el dato. El caso es de que hubo testimonio de esto, pero entonces dice que cuando salieron del agua, el ruaj del Eterno, dice, arrebató a Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver. Pareciera como que se hubiera desaparecido. El eunuco simplemente siguió. Ahora, aquí vemos algunas cosas interesantes. Se lo llevó de repente, dice por acá, desapareció, fue arrebatado. Ahí está la palabra harpazo, que es arrebatamiento, también que es ser tomado y llevado a otro lugar. Bueno, vemos aquí varias cosas. Número 1, antes de meternos a lo asombroso, por supuesto, que es de pronto desapareció. Número 1 es la obra del Eterno. La obra del Eterno hecha en alguien no tiene por qué estar soportada por un hombre. Es decir, el eunuco, desde Jerusalén hasta el lugar en donde lo encontró Felipe, iba meditando, iba preguntándose, iba con la necesidad del Creador de tener las respuestas y de hacer teshuvá, y de que le explicara la escritura, porque venía de Jerusalén y sabía que algo estaba pasando y traía este texto en mente. Es cuando, ¿verdad?, se nos viene a nuestra mente, el Padre nos pone a nuestra mente un texto y vamos a él y estoy meditando en y el Padre nos quiere decir algo. Pero aquí lo que vemos es de que es la obra del Padre. Cuando el Padre envía a Natanael, es decir, a Felipe, y lo lleva hasta ante este eunuco, hace lo que tiene que hacer. ¿Qué hubiera pasado después de esto? Fíjense, este es el texto, yo creo que podríamos decir, más claro para saber que el que comenzó la obra es el que la va a terminar. Para que no intervenga aquí mano de hombre. Aquí Felipe no le dijo, oye, mira, pues ahora vente, ahora ya eres miembro de la iglesia, quiero que pues vayas los domingos y que te enlistes, ya déjate por allá de tus cosas, ¿verdad? Así que tienes que diezmar, tienes que ir y tienes que cumplir, tienes obligaciones, tienes tus derechos también, vas a tomar la comunión, pero también tienes que tus obligaciones, ya sabes, el diezmo y siempre aquí y allá y todo lo que hasta lo que te encuentres, todo, vas a estar escrito en el libro de membresía, así que vas a tener derecho para esto. Y no le dijo nada de eso, ni oportunidad. Es decir, una vez que el Padre usa un instrumento para llevar a alguien al conocimiento, el que comenzó la obra la va a terminar, y no es un hombre. Para que vean que todo lo que hace hoy el sistema, que ándale, bautízalos, entonces ya hazte lo de tu iglesita, ya tú eres el pastorcito, ¿verdad? Y tú lo vas a cuidar, y ahí manténlo en un lugarcito, y ahí supervísalo, o si no, cuando tiene corrección, pues dale corrección. No, nada que ver. Es más, dice que el ruaj del Eterno, dice, lo arrebató, lo tomó, lo llevó a otro lugar. ¿Para qué? Para que el eunuco no dijera, ay, gracias, Felipito, mira, ay, tú eres bien bueno, de veras,
¿qué hubiera sido de mí si tú no me hubieras guiado y me hubieras bautizado y sabes que yo quiero ser parte de tu iglesia y llévame? No, para nada. O sea, no lo volvió a ver, quiere decir, cuando entramos en la obra del Eterno, solamente tenemos que ver a Él, que Él está guiando nuestro camino a través de Mashiach. No hombres, sino el Mesías. El problema del hombre, la religión, es que cuando alguien entra a un sistemita y hace el bautismo, ahora vente, ¿verdad? Ahora ese es tu pastor, ahora este es tu líder, ahora este es tu maestro, y ahora tienes que hacer esto, y ahora tienes que asistir a los campamentos, y ahora tienes que ir acá, y ahora tienes que ir a la obra evangelística, y ahí, ¿verdad? Y si no, ahí te están persiguiendo, y a ver, si no ofrendaste ahí, si no diezmaste ahí, oye, te avientan una predicación del diezmo, hay cosas de estas, para nada. Se dan cuenta, aquí es donde vemos que el que comienza la obra, él la va a terminar. ¿Qué se necesita hacer? Simplemente enseñar la buena nueva, el discipulado, te enseño la buena nueva, así es, y el Padre te lo va a secundar y Él te va a usar. Así de sencillo. Y cuando el eunuco ve esto, imagínense qué piensa él. Imagínense quién piensa él. ¡Wow! Ahora tengo la respuesta. Ahora tengo la respuesta. Y ahora voy a saber qué voy a decir cuando llegue. ¿Se dan cuenta? Ahora voy a saber qué voy a decir cuando llegue de regreso. Aquí, ¿quién era el importante? ¿Quién era el importante? Obviamente el Eterno. Un instrumento es el que va y le lleva la revelación, y el otro es el que está recibiendo la revelación por primera vez y tiene que encaminarse al lugar en donde es para que donde llegue diga, ¿saben qué? Ya tengo no solamente la definición y el entendimiento de Yeshayahu, capítulo 53, sino además ya sé quién es este siervo sufriente. No sabemos mucho de ello, pero se sabe por la historia que ha habido grandes comunidades de creyentes en África. Obviamente pasó como en otros lugares, ¿verdad? Con el paso del tiempo, por supuesto, se descomponen, viene apostasía, viene cualquier cantidad de lo que sea, tergiversaciones, teología, doctrina. Después, ya saben, Roma extiende sus brazos y empieza a acaparar desde el Vaticanus, desde el lugar de la divinación, desde el vaticinio. Y así es, ya después los encarrelaron a lo suyo, ¿verdad? Así es como dice aquí María Eugenia. Ahora, vean la gran diferencia, también por ahí como lo mencionaron, vean la gran diferencia de Shimón el Mago. Shimón el Mago quería hacer business, apostolobo, pero el eunuco, estando en la posición que estaba, vean, nada de negocio, al contrario, todo lo contrario, ¿verdad? Búsqueda del Eterno. ¿Qué significa esto? ¿Quién es este? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué me concierne a mí sobre este asunto? Entonces dice que desapareció y siguió su camino regocijándose. Ahora, fíjense, algo muy interesante. ¿Qué pasa cuando el Ruach HaKodesh nos da una llavecita? Yo no sé, pero a mí me pasó. A mí me pasó después de que anduvimos en el dispensacionalismo y en el efraimismo sionista, también futurista y todas estas cosas, y todos cistas y puros sismos. Pero cuando, yo lo he dicho en nuestro testimonio, cuando el Eterno nos saca del jaloneo y nos enseña la nube, que es Mashiach, lo que hablábamos ayer, pero nos lleva al desierto y nos da una sola llavecita de la profecía en Isaías, en todos estos profetas, ¿verdad? Entendiendo el Brit Hadashah, ¿qué es lo que pasa? Y yo podría asegurarlo con Felipe, porque ¿qué le enseñó? Le enseñó de Isaías 53 y luego se fue a la buena nueva. Pero con una sola llavecita, pero bien, que da bien a la medida y que abre todas las puertas, empiezas a conectar todos los profetas. Empiezas a decir, correcto,
Isaías así, Isaías acá, Jeremías y Oseas, y entonces lo que dijo, ¿verdad?, el profeta Yehezkel, y empiezas a poner, no, hombre, tu mente cuando tiene la escritura se va, así es, se abre la mente. Y empiezas a ver el panorama, ¿verdad? Empieza a poner las piezas del rompecabezas, empieza a acomodarlas. Y entonces ahí es cuando el Padre te empieza a enseñar. Te empieza a enseñar, te pone cada cosa en su lugar. Si es instrucción de vida, santidad, moral, ética, educación, amor al prójimo, si es sabiduría, consejo, inteligencia, si es historia, el tiempo y el espacio profético, la historia de Israel en su momento, el Mesías, su cumplimiento, el reino, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Si es la historia actual, Apocalipsis y el movimiento de las naciones y la gran apostasía y Jezabel que de pronto aparece, y entonces encontramos acá el vaticinio, el Vaticano, etcétera, y empezamos a ver el iluminismo, todo, o sea, es una forma tan impresionante que el Eterno te empieza, una llavecita que es el Mesías, te empieza a abrir todas las puertas y empieza a acomodar las piezas. Así es, y vas tomando sentido. Y empiezas a ver, no, hombre, allá que los apostolobos y el efraimismo y todo lo que cuentas, ¿verdad?, y el sionismo, sobre todo, una de las cosas, y recientemente quisiera hacer alusión a lo que dijo por ahí, me comentó mi hermano Nazareno, allá en el Chaco, en el norte de Argentina. Saludos y bendiciones a mi hermano, si sean de por ahí, o luego escuche la grabación. Que me compartía algo, yo le decía, lamentablemente, uno de los problemas actuales es la ignorancia. Cuando ni siquiera saben la escritura, les ponen términos, definiciones y conceptos que ni siquiera entienden actualmente dentro de la historia y la profecía. Y se pierde la gente. Ahí está mi hermano Walter, saludos. Y me preguntaba mi hermano, a ver, mi hermano Antonio, me decía, yo sé que no me tengo que meter, ¿verdad?, en cosas del mundo y lo que dicen, pero me inquieta porque ¿cómo es que le hablan de antisemita? ¿Verdad? Hay gente que lo acusa así. Ya le empecé a decir, lamentablemente hay tanta ignorancia que ni siquiera saben de dónde viene el término antisemitismo. Hace 200 años no existía. ¿Quién lo inventó? ¿Cómo lo usa? ¿Cómo lo tergiversan? ¿Cómo lo manosean? ¿Cómo engañan a los cristianos y a los mesiánicos y a todo este movimiento, ¿verdad?, para decir que si tú hablas algo en contra, por ejemplo, del Bibi Netanyahu, ya eres antisemita. Espérame tantito. Ellos son los primeros antisemitas cuando están persiguiendo a toda la verdadera descendencia, si es que la hay, del linaje allá que está metida y escondida, ¿verdad? Y más en Palestina. Entonces le decía a mi hermano, una de las cosas aquí y grandes problemas es la ignorancia que abunda en la gente, y más cuando no tienen esta primera llavecita que conecta todas las puertas, jamás van a entender nuestro discurso. Cuando yo hablo de la historia judía, de la emancipación y todo lo que pasó con el movimiento de la Haskalah y todo eso, a mí me encaja perfectamente en los últimos 3 siglos. Pero la gente que no tiene ni el mínimo detalle de la historia y todo como el movimiento judío y cómo fue progresando en sus diferentes ramas esta higuera, de veras, la gente no va a entender nada, se va a perder. Nada, no va a entender nada. Si tú le dices, esa bandera, ¿verdad?, es sionista y da un culto a Moloch, se van a enojar, van a decir antisemita. Lo único que saben decir es antisemita. Es lo único que van a decir. ¿Por qué? Porque si ni siquiera conocen historia, menos han tenido la dicha de humillarse al Padre para decirle, dame una primera llave para abrir todas las puertas. Como dice en Apocalipsis, el que tiene la llave de David, y el que tiene la llave de David es el Mesías. El que abre y nunca cierra, y el que cierra y nunca abre. Y lamentablemente algunos les han cerrado la puerta y nunca van a poder abrir hasta que se humillen.
Pero cuando llegamos a humillarnos y decimos, ¿sabes qué? No entiendo nada, estoy perdido y todo no me concuerda, no me entra. ¿Quién es este? ¿Qué dice este texto que el otro? Dame la llave. Entonces el que tiene la llave para abrir todas las puertas, te la va a abrir y te la va a dejar abierta. Y nadie te la va a cerrar más. Entonces estamos ante una problemática muy seria, ¿verdad? Cuando hablamos recientemente en esta generación, en el entorno de Laos, Dique, la Odisea, que dicen que tienen todo y no les falta nada, pero dicen son unos pobres desdichados, desnudos, porque no tienen las llaves que abren todas las puertas. Y esa solamente la tiene el Mashiach y es enviada por el Ruach HaKodesh. Dice que Felipe desapareció, ya no ocupaba ahí un lugar en el eunuco, y el eunuco se regocijó y siguió su camino. Y seguro se fue con este entendimiento y dijo, correcto, ahora entiendo esta profecía, ahora entiendo esta palabra, ahora entiendo Isaías, Miyahu y Ezequiel, ahora entiendo Zaharías, Sefanía, Hagai, toda la profecía, Daniel. Ahora entiendo Daniel. Yo no sé, cuando el Padre nos empieza a dar esta llave, porque Mashiach tiene la llave para abrir y que nadie cierra. El libro de Daniel es impresionante, es una maravilla el libro de Daniel. Toda la profecía escondida, la historia ahí revelada hasta el Mesías y más allá. Pero, por supuesto, que tenemos que ser como Yeshua enseñó, no como los sabios de este mundo que se niegan y creen que ya lo tienen todo realizado, sino como discípulos, como humildes, dice Yeshua, ¿verdad? Como aquellos que se acercan y dicen, enséñame, y serán enseñados por mí, dice Elohim. Viene el Ruach HaKodesh y te empieza a abrir las llaves. Entonces, dice, al final entonces dice en el 40, y Felipe se encontró en Azoto, y desde allí él viajaba por los alrededores y predicaba en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjense, eso dice en el 40. Vean lo que dice en el 40. Vamos a ver otra versión, pero Naftalí fue hallado en Ashdod, y al pasar por todos los pueblos él anunció las alegres buenas noticias hasta que llegó a Cesarea. Ahí está. Bueno, Ashdod es una ciudad, dice, paralela al oeste. En esta otra versión dice en Azoto. Es la palabra Ashdod. Es un lugar. Ashdod. Y desde ahí él viajaba por los alrededores y anunciaba en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué les parece? Bueno, en el capítulo 9, ya en el capítulo 9 vamos a entrar, por supuesto, en la vida de Shaulo de Tarso, que es otra historia, por supuesto, pues muy tremenda, ¿verdad? De uno de muchos Yehudim que perseguía a los creyentes, que tenía cartas, tenía autorización, ¿verdad? Desde Jerusalén, el Sanedrín, y él tenía de por sí fama, él tenía reconocimiento dentro de la escuela de Gamliel, y con esto se quería ganar el favor, por supuesto, del Cohen Hagadol. Vamos a hablar un poquito de lo que dice la historia sobre este hombre. Se quería ganar el favor del Cohen Hagadol. Algunos creen que incluso iba a llegar a ser su suegro, este mismo hombre. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con este hombre, ¿verdad? Que le cambia totalmente su vida y pues bueno, viene a ser un instrumento grande de Mashiach, especialmente, ¿verdad?, para todas las naciones. Y vamos a hablar un poquito también, cuando lleguemos a su vida, de lo que ha significado, de lo que significa, porque también ahorita está la controversia, ¿verdad? Y hay un grupo, hay un movimiento por ahí, unos individuos ex
adventistas que se metieron al mesianismo y empezaron a profetizar que uno era Elías y que el otro era Moisés, y ya hace algunos años que el Mesías iba a llegar, y que en el 2013 dijeron que iba a venir el Mesías, y ya hasta ahí quedó grabado. Hoy día están totalmente ridiculizados porque pues son falsos profetas, ya saben, son de esos terraplanistas, por cierto, también son terraplanistas y cualquier cantidad de herejías, y que especialmente han hecho una serie para hablar en contra de Shaul de Tarso, ¿verdad? En contra de Shaul de Tarso, para descalificarlo, y le inventan cualquier cantidad de contradicciones que, por supuesto, todas vienen desde el corazón del judaísmo, porque el judaísmo fue el primero que empezó a inventarle a Shaul de Tarso, por supuesto, difamación. ¿Por qué? Porque era un miembro muy reconocido de los alumnos de Gamliel y un fiel seguidor de los fariseos, y además un excelente candidato para el Sanedrín, que les dio una voltereta totalmente evidente y ridiculizante a los fariseos del primer siglo, y desde ahí para acá se han encargado de difamarlo. Así que lamentablemente, por ahí algunos, ¿verdad? Ya saben, por ahí ya dijeron, hace unos años dijeron que uno era Moisés, él, y el otro era Elías, y estaban dizque profetizando, ya saben, vienen de la escuela adventista, ellos son discípulos de Ellen de White y se la pasan profetizando, y que venía el Mesías, y dijeron que iba a venir el Mesías en tal fecha, en tal Yom Teruah. Fue un fracaso rotundo ahí, después ya no sabía ni cómo defenderse, etcétera. Pero bueno, el punto es de que vamos a ver la figura histórica y por supuesto influyente dentro de todos los movimientos o podríamos decir las casas de estudio en el primer siglo de creyentes entre las naciones que empezaron a escuchar de la palabra, ¿ok? Y que no escucharon doctrina, que no escucharon teología, que no escucharon cristianismo, que escucharon que la buena nueva del Mesías, que se estaba hablando desde el Israel renovado y restaurado, y además estaban escuchando la instrucción del Eterno, por supuesto de una forma ya digerida, es decir, desde su transformación de Shaul, su instrucción que recibió, hasta su enseñanza, vemos el uso, por supuesto, de la Torah. ¿Ok? Vemos el uso de la Torah, vemos el uso de la instrucción de los salmos, vemos el uso de los profetas, porque pues la siguiente sección después de esto va a ser la influencia de Shaul de Tarso, ¿verdad? Ahora sí que el testimonio de Shaul de Tarso para todo el cúmulo de creyentes entre las naciones, y que no debería, por supuesto, tener mayor importancia que los apóstoles, por supuesto, ni tampoco tendría que venir a ocupar el lugar del Mesías, porque en algunos lugares, lamentablemente, Pablo de Tarso es como el Mesías ya de algunos lugares que son bien paulinos. Ya no ocupan a Yeshua, ya no ocupan el Mesías, nada, ya Pablo para todo es Pablo, iglesias paulinas, ¿verdad? Y estas vinieron a dar a luz a lo que se conoce dentro del calvinismo como iglesias antinoministas. Antinoministas, incluso llevan este título, antinoministas, antinomos, antiley, es decir, están en contra totalmente de lo que le llaman ley, cosa que por supuesto también mal entendieron de Shaul de Tarso, al malentender los conceptos de ley en el primer siglo, que incluían las alajot y los takanot de los famosos sabios de Israel o los rabinos. Entonces, así es, hay que cuidarnos de los dos lados, ¿verdad? Cuando se endiosa a Pablo, como dicen aquí, como el Mesías, y por otro lado los que de plano están ahí por quererse ganar no sé qué, lo andan difamando, ¿verdad? Pero bueno, entonces la próxima clase entraremos en la vida de Shaul de Tarso, cuando viene lo que se conoce como la conversión de él.